Buenas tardes a todos. Ya damos inicio a la serie de capacitaciones organizadas por la Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes CAFIF. Y desde ya nuevamente bienvenidos a todos los participantes y realmente nos es grato ver mucha gente conocida, muchos colegas. También tenemos gente del exterior. Así que bienvenidos y esperemos que esta charla, capacitación sea provechosa. En este caso tendremos resistencia de insectos a insecticidas, en donde nuestro orador principal es el ingeniero agrónomo Master Science, profesor Víctor Gómez. Mientras vamos preparando las presentaciones, voy a dar algunos tips principales para poder organizarnos durante esta capacitación. Bueno, primero que nada, les quiero decir de que este formato de webinar todas las cámaras están apagadas. Para la realización de preguntas y respuestas pueden hacerlo en el link del chat o en el link de Question and Answers o Q&A, y luego al final todas van a ser leídas. Las preguntas y respuestas van a estar moderadas por el ingeniero Miguel Colmán. Y ya para dar inicio a lo que sería nuestra capacitación, voy a dar una breve lectura del currículum del profesor, que él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, tiene un posgrado en la Universidad Estadual Paulista, Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, posgrado en entomología agrícola en el campus de Jaboticaba, en San Pablo. Está categorizado como investigador nivel 2 del PRONI CONACYT. En cuanto a su trayectoria profesional, él fue investigador del Instituto Agronómico Nacional del MAC en Cacupé durante 14 años. Fue docente investigador en la Universidad Nacional de Asunción, Departamento de Entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias por 15 años. Miembro de la Sociedad Científica del Paraguay, especialista en investigación y desarrollo, y actualmente es consultor independiente e investigador asociado del Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica CEDIC Paraguay. Dicho todo esto, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes le conocemos al querido profe Víctor, y sin más preámbulos, profe, ya te doy la bienvenida. Nosotros con Miguel ya nos vamos a estar en silencio y ya la cámara y la presentación ya es toda tuya. Adelante. Yo creo que ahora sí está activado. Muy buenas tardes, noches ya. Realmente agradezco a la CAFIP esta oportunidad de poder conversar acerca de un tema muy importante, que es el tema de el manejo de los insectos en nuestros cultivos y la problemática de la resistencia de los insectos que se presentan ante el uso de los insecticidas, que lo que queremos es hacer un pantallazo de qué es lo que hacemos a nivel de campo, digamos, las acciones y qué es la resistencia, que es algo que hablaremos en 1 hora y pico, ¿verdad? Entonces,
No entraremos en muchos detalles, pero sí hablaremos de qué es la resistencia y cómo podemos manejar de tal forma que los productos que son fabricados por las empresas puedan servirnos por mayor tiempo, ¿verdad? Y también los productores puedan tener mejores beneficios. Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces el tema que hoy nos reúne, que es un tema muy importante, es la resistencia de insectos a insecticidas. Y sabemos de la presencia de los insectos en los cultivos. Ahora, muchas veces o anteriormente pensábamos, bueno, los insectos están ahí, son plagas y debemos eliminarlos. Bueno, los insectos siempre estuvieron ahí. Ustedes ven ahí en el fondo, tienen estos dos cultivos, en el fondo se ve un monte, ¿verdad? Esto originalmente era todo monte, ¿verdad? Este insecto que colocamos ahí, que está volando, esta mariposa, pertenecía al monte, o sea, formaba parte del ecosistema que hace al equilibrio natural. Y el insecto en sí tiene diferentes funciones, ¿verdad? No es una plaga originalmente. Bueno, sabemos que al cambiar, digamos, el sistema de uso de esta tierra de bosque, pasó a cultivo, entonces ciertos insectos quedaban predominando y quedan y sobreviviendo. Entonces los productores ingresamos, obviamente, para controlar, y la mejor forma de controlar que se veía es la utilización de agroquímicos, el uso de insecticidas. Entonces eso se da en todos los cultivos. ¿Y qué ocurre con estos insectos? Estos insectos decíamos que estaban en el monte y luego pasaron a los cultivos. Algunos sobrevivieron y los que se alimentan actualmente de ciertos cultivos que nosotros desarrollamos, entonces se volvieron, desde el punto de vista del hombre, se volvieron plagas agrícolas. Estas plagas agrícolas, nosotros miramos y vemos estos insectos, estos bichos, algunos dicen, bueno, podemos eliminar con producto. Muy bien. Pero no es tan fácil así. Los insectos dentro del ecosistema, ellos sobreviven. Para sobrevivir, tienen lo que denominamos la variabilidad genética. La variabilidad genética, ustedes les puse como un ejemplo aquí de una especie y cómo hay una variabilidad fenotípica, o sea, es la misma especie, pero tienen diferentes colores. Nosotros tal vez al ver decimos son diferentes especies, no, son la misma especie. Y así, aquí hay otros que presentan diferentes colores, otras especies, y también otras. Entonces, existe una variabilidad genética en los insectos, obviamente que proviene, así como todos, inclusive el hombre, presenta esa variabilidad genética a través de los genes o el ADN y se expresan de diferentes formas. Esa variabilidad genética hace que ciertos insectos puedan tolerar al insecticida o ser resistentes. En el campo nosotros tenemos la invasión de los insectos y pensamos que son todos iguales, sin embargo, algunos de ellos vienen con esa variabilidad genética y son resistentes a los insecticidas. Y la resistencia se da por diferentes mecanismos que vamos a ir estudiando. Entonces, de una población de insectos, en este lindo algodonal del Chaco,
ingresan los insectos y si aplicamos productos, entonces los insectos que están marcados en el cuadro verde son insectos susceptibles, posiblemente sean eliminados en un porcentaje elevado. Y los insectos que tienen el recuadro rojo son insectos resistentes, que la naturaleza ya les dotó de esa resistencia a los productos que nosotros utilizamos. Esa situación es la que observamos en el campo. Esta situación, y para realizar el control utilizamos obviamente insecticidas. Bueno, estamos haciendo una reseña de lo que ocurre. Esta es la situación en el campo. Tenemos una población y una parte de esa población que está marcada aquí en rojo son insectos resistentes. Al aplicar un insecticida, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es seleccionar. Aplicamos un insecticida y seleccionamos estos insectos resistentes. O sea, eliminamos los insectos susceptibles y permanecen los insectos resistentes. Una característica de la resistencia, podemos decir que hay una evolución de un insecto o de un ser vivo cuando esa característica es heredable. Por eso esa transparencia que decía que hacemos una selección y esa selección de individuos puede heredar esa característica a la siguiente generación. Entonces, ¿qué ocurre aplicando insecticidas en gran cantidad, varias veces, a veces el mismo producto, a veces producto de la misma clasificación química, la misma familia? Entonces, estos insectos van siendo controlados, los insectos verdes susceptibles y los insectos resistentes o que están pintados en rojos no son controlados. ¿Qué ocurre? Eliminamos una parte importante, pero luego, al hacer nuevamente aplicaciones, tenemos esta situación en el campo. O sea, tenemos una población seleccionada de insectos resistentes. Entonces, si vamos a definir la resistencia, podemos definir de la siguiente forma. Es el cambio de la composición genética de una población en respuesta a la presión de selección, pudiendo esta afectar obviamente el control a nivel de campo, y sí afecta muchísimo. O una habilidad de aguantar dosis de insecticidas que son letales, que serían letales para la mayoría de la población normal de esa especie de insecto. Eso es resistencia, o sea, aplicamos y no muere totalmente, y a medida que aplicamos vamos eliminando los insectos susceptibles y van quedando los resistentes. De esa forma va aumentando la población, y eso es lo que observamos, y también se observa en la misma especie. En esa misma especie, así como dijimos al inicio, una especie presenta individuos que son resistentes. Vamos a hablar un poco de la evolución de la resistencia, cuáles son los factores que debemos considerar. Anteriormente era nosotros hablábamos, aplicamos un producto y bueno, no controla, bueno, a elevar la dosis, a mezclar con otro producto y a seguir aplicando, ¿verdad? Pero es importante conocer cuáles son los factores que envuelven el contexto de la resistencia de insectos a insecticidas. Tenemos los factores genéticos, tenemos los factores bioecológicos y también los factores operacionales que vamos a ir repasando. Los factores genéticos. Anteriormente no se conocía mucho, hoy en día se maneja mucho el tema de gen de la resistencia, pero los factores genéticos tienen que ver con una población de insectos. O sea, yo puedo conocer una población de insectos, por ejemplo, Spodoptera o Antonomus picudo o Anticarcia o Helicoverpa,
cualquier insecto. Los insectos dijimos que tienen su composición genética. Dentro de estos componentes genéticos también existen los genes que pueden ser dominantes o recesivos. Cuando las características de resistencia es dominante, entonces es muy difícil controlar y a veces no sabemos. O sea, no sabemos si no hacemos los estudios pertinentes. Hoy en día se está estudiando el factor genético, que es muy importante. O sea, hablamos de los alelos y dentro de los alelos tenemos los que pueden ser homocigota susceptible, que está representado por esta SS, homocigoto susceptible, homocigoto resistente, la 2R mayúscula, y el heterocigoto. El heterocigoto que tiene un alelo resistente y otro susceptible. Ahora, dentro de ellos puede haber una dominancia o no, o puede ser recesivo. Y podemos observar esta situación en el campo. Cuando desde el punto de vista genético, decimos la resistencia. ¿Se acuerdan que hablamos de susceptibles? Los alelos susceptibles, bueno, este es el comportamiento. Supongamos en esta figura, esto es la mortalidad y esta es la dosis. Y yo puedo controlar los susceptibles con esta dosis. Y también los heterocigotos, pero que no son dominantes ni intermedios, son recesivos, entonces no se expresan. Sí, no podré controlar los que tienen los dos alelos que son resistentes, entonces no puedo controlar esto. Esta situación muchas veces se ve en el campo, y en este caso, por más de que yo aplique, es muy difícil controlar. Sin embargo, aquí como no expresa la resistencia, yo puedo controlar eso. Esto desde el punto de vista genético no vemos a nivel de campo. Vemos el comportamiento, pero se hacen estudios de laboratorio. Cuando es dominante, cuando la R domina a la S, entonces vemos este comportamiento de una población de insectos. O cuando es una resistencia intermedia, entonces existe una mezcla de población de insectos resistentes y susceptibles, entonces vemos este comportamiento. Yo puedo controlar con una dosis intermedia entre la resistente y susceptible. O sea, el factor genético es fundamental y debemos ir estudiando bastante para entender qué ocurre con la población de insectos. Factores bioecológicos. Entonces hablamos de qué ocurre en el campo con los insectos y la aplicación de productos. La tasa de reproducción es un factor que afecta bastante la duración de cada generación de la población. Se habla mucho, por ejemplo, del control de mosca blanca a nivel de horticultura, y también a veces hay problemas en cultivo extensivo, dependiendo de la época. Entonces, la mosca blanca tiene un ciclo muy corto y se aplican los productos y rápidamente puede tener un ciclo de 10 días, 12 días, y se va multiplicando rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre una selección, eso que habíamos observado en las figuras. Los insectos rojos o resistentes se multiplican rápidamente, se reproducen y comienza el problema a nivel de campo, que no hay control. También depende de la movilidad y la dispersión de ese insecto. O sea, si ese insecto se mueve mucho o permanece en un lugar. Por ejemplo, cochinillas, las cochinillas, conocemos, son quietas, quedan, digamos, fijos en las hojas. Sin embargo, otros insectos son muy inquietos. Por ejemplo, las chinches adultas son muy inquietas. U otros insectos, mariposas. Hábitos alimenticios. Los hábitos alimenticios, esto es muy importante, porque
Porque si yo hago un estudio de un insecto que se alimenta solo de un cultivo y un insecto que llamamos monófago y un insecto que puede alimentarse de varios cultivos que le llamamos polífago, entonces vamos a encontrar que el insecto polífago tiene más cancha y permanece más a nivel de campo. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la resistencia? Bueno, esa población está expuesta al uso de agroquímicos. Y si yo en mi finca tengo ciertos insecticidas, estoy casado con ciertos insecticidas que siempre utilizo los mismos, si ese insecto, por ejemplo, la Spodoptera, que puede atacar casi todos los cultivos, yo utilizo para controlar Spodoptera en algodón, Spodoptera en maíz, Spodoptera en soja, Spodoptera en girasol, en cultivos de invierno. Entonces sufre una presión de selección muy fuerte. Entonces los hábitos alimenticios son factores importantes en la resistencia, en la evolución de la resistencia. Y la mortalidad natural. La mortalidad natural, estamos hablando del control a través de, puede ser enfermedades, a través del factor físico, a veces la temperatura del suelo mata al insecto. En estado de larva, en estado de pupa que se encuentra en el suelo, enfermedades que llamamos entomopatógenos, que son hongos, bacterias, virus, también otros insectos predadores, parasitoides, que utilizan de sustrato a los insectos para terminar su ciclo. Entonces, estos factores bioecológicos tienen que ver también con la resistencia. Si existe un buen control natural, entonces esa población termina y demora en reproducirse nuevamente y no está expuesto a los insecticidas. O sea, nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es la aplicación constante de los productos sobre grandes poblaciones. Estos son los factores bioecológicos. Otros factores operacionales. Los factores operacionales es como si fuera un control natural porque depende de las acciones del hombre. El hombre es lo que realiza esto. Y muchas veces, por el apuro, siempre yo le digo a los colegas, sean estudiantes, técnicos, con la técnica no podemos negociar nada, no se puede transar. Todo lo que hagamos mal tiene un retorno, y ese retorno a veces en pérdidas, en falta de control, pérdidas económicas. O sea, debemos estudiar bien qué vamos a hacer antes de realizarlo. Un profesor en Brasil decía siempre que primero hay que observar y luego hay que actuar. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es actuar y luego observar. ¿Y qué observamos? Observamos ya que es imposible controlar, y buscamos, tal vez, buscamos la respuesta en la dosis del producto, el producto no funciona, y muchas veces aparece la resistencia y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces las características, los factores operacionales se refiere a características del producto, la dosis. La dosis del producto dentro de la resistencia en sí, lo mejor es realizar o aplicar la dosis recomendada. Si yo elevo la dosis del producto sin motivo, entonces, ¿qué estoy haciendo? Una presión de selección. De ahí los que sobreviven son insectos que la siguiente generación no voy a controlar con esa dosis. Entonces, lo mejor es la dosis recomendada, ya que se hicieron pruebas durante mucho tiempo para determinar que esa es la dosis correcta para controlar tal o cual plaga. Entonces, la persistencia. La persistencia se refiere a la persistencia del producto, pero está relacionado con el ciclo del insecto. O sea, la persistencia de un producto, si un producto persiste 20 días o 15 días y otro 10 días,
y el ciclo de una plaga puede ser de 10 días y otro de 20 días, entonces posiblemente la persistencia lo que va a hacer es hacer presión de selección mayor en la plaga que tiene un ciclo más corto, ¿verdad? Porque se va a reproducir rápidamente. Y nuevamente la siguiente generación va a ser alcanzado por el producto y ahí ocurre una presión de selección. Entonces, anteriormente nosotros veíamos los productos como es un buen producto, tiene un buen poder residual de persistencia. Hoy en día, desde el punto de vista del manejo de la resistencia, no es lo ideal. Lo que queremos es eliminar a ese insecto que está haciendo problema, bajar la población y que desaparezca ese producto del campo, o sea, que no afecte a otros, al ecosistema en sí, ni ocasione también el tema de resistencia de estos insectos por la persistencia que puede haber. Formulación, la formulación se relaciona con la persistencia. La formulación de un producto, pues, ustedes saben mejor, puede ser granulado y puede ser diferentes formulaciones que hacen que permanezca más o menos en el campo. Eso va a hacer también que actúe sobre los insectos, una presión de selección. Selectividad. La selectividad se refiere a los enemigos naturales, los insectos benéficos. Un producto selectivo a los insectos benéficos, obviamente lo que hacen los insectos benéficos es ayudar al control. Entonces yo no elimino los insectos benéficos y me ayuda a bajar la población de plagas. O sea, el objetivo es escapar a las plagas, no es exterminar 100% a las plagas, a los insectos, que eso no existe. Acuérdense que el 80% de las especies del planeta, especies vivas de todo el planeta, son insectos. Entonces no podemos eliminar, es imposible. Luego, las características de la aplicación. El uso de nivel de acción, o pueden llamarle nivel de daño, nivel crítico, momento de aplicación, es importante, pues yo tengo parámetros y no es fácil la utilización, siempre estamos pregonando, pero es importante el hacer el monitoreo, observar si alcanza su nivel de acción y de acuerdo a eso aplicar los productos recomendados, o sea, utilizar el nivel de acción. El tema de utilizar para ahorrar costos, bueno, eso va en contra de la resistencia, del manejo de la resistencia. Ustedes me van a decir, bueno, yo mezclo un herbicida con un insecticida para eliminar la primera fase. No, lo que hacemos es una presión seleccionando los insectos resistentes para las siguientes poblaciones. La característica de la aplicación, el estado de desarrollo de la plaga o el estadio de desarrollo de la plaga. ¿En qué momento es más susceptible? Entonces, eso se relaciona con el nivel de acción. Entonces, sabemos que puede haber ninfas, adultos, puede haber larvas y yo debo utilizar de acuerdo a ese criterio en favor de la resistencia. El momento de la aplicación. El momento de la aplicación es técnica de aplicación. Tanto el momento como calibración de equipos, sabemos que no debemos, dependiendo del clima, y debe tener una buena cobertura. Esto se refiere a las técnicas de aplicación. Entonces, todo el que me haga, digamos, exponer a los insectos, a estos insecticidas, sin necesidad, lo que me hace es seleccionar los insectos resistentes. Todo lo que yo haga en campo, beneficiando el retardar la aplicación, manejando época,
diferentes criterios para evitar el uso masivo de insecticidas. Eso no significa que no usemos, ¿verdad? Sino debemos saber utilizar el momento exacto, tal forma que no genere esto que estamos hablando de resistencia. La causa de la no eficacia de insecticidas en el control de plagas, bueno, eso ya estuvimos hablando, vamos a dar un repaso. Calidad de aplicación del insecticida. Hablando de las técnicas de aplicación. La aplicación del insecticida debe ser atendiendo todas las técnicas recomendadas de aplicación, tanto del fabricante, así como las condiciones de clima, todo eso que hablamos. Producto y formulación. Hay veces que no funciona el producto por la utilización de la formulación o la dosis. Utilizo muy baja dosis o una dosis muy elevada. Eso también perjudica por el manejo de resistencia. Entonces, debo analizar todo esto, la densidad poblacional de la plaga. Si yo aplico un producto con alta población, extremadamente elevada o demasiada población de insectos, lo que hacemos es, vamos a matar un porcentaje, pero obviamente va a continuar la presencia del insecto ahí. Eso ocurre con las chinches, por ejemplo, que debido a las diferentes épocas de plantación, las chinches emigran a los cultivos verdes, entonces es muy difícil de controlar la densidad poblacional. Para eso debo hacer muestreo, monitoreo y aplicación oportuna. Condiciones climáticas. Un tiempo cuando se generó el tema de sésamo, fue el auge del sésamo, y también fue el auge del pulgón y la vilócige. Y muchos colegas inclusive comenzaron a sembrar sésamo en gran cantidad por el precio. Y coincidentemente una sequía terrible. Y buscaban una solución mágica, ¿verdad? Aplicaban todo lo que encontraban, productos que hoy en día ya están prohibidos, como el monocortofos, diferentes, aplicaban muchísimo. No obstante, por las condiciones climáticas, que era una sequía, no se podía controlar. Entonces, el factor de no eficacia, acuérdense, condiciones climáticas. Yo creo que todos los técnicos manejan eso, ¿verdad? Pero hay veces que nosotros hablamos directamente, no, hay resistencia, no, primero debemos analizar punto por punto lo que se hizo, la dosis, cómo se aplicó el producto, si las condiciones climáticas de humedad, temperatura, viento estaban adecuados, el producto está bien formulado, y si se hizo un muestreo poblacional y se determinó qué nivel se encontraba. El momento de aplicación también. Y luego de eso, cuando yo descarto todo eso, podemos hablar de posiblemente resistencia. Ahora, para decir resistencia, debemos tener ciertas pruebas. Ustedes me dicen, no, pero yo aplico, no controla. Perfecto, perfecto. Pero técnicamente debemos de demostrar que ese insecto es resistente a ese producto. Aquí les muestro lo que generalmente se realiza en los diferentes países. Esto realiza Brasil, Argentina y obviamente los grandes países, Estados Unidos, Europa. Lo que hacen es monitorear, aquí abajo, monitoreo de resistencia, que es una prueba de susceptibilidad, una línea básica. Y determina, por ejemplo, una población de caguazú, de orugas, de Spodoptera, se hace un trazado de concentración y un porcentaje de control y se determina una línea que denominamos una línea básica de susceptibilidad. Eso se va comparando con diferentes lugares. De Caguazú yo comparo con Alto Paraná con San Pedro con Itapúa y así sucesivamente. Yo voy a ver
cuál es el grado de resistencia que puede tener una población en una determinada zona. Esto es muy importante realizar en la población local, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho, yo hice una revisión, mucha información de Brasil, especialmente, y son muy buenos trabajos, solo que dan referencias, ya que las poblaciones son de Brasil y la presión de productos también es en Brasil, en ese lugar. Ellos tienen grandes extensiones. En Argentina igual. En nuestro país nosotros debemos hacer esto, esta línea de susceptibilidad para determinar. Se ha realizado aquí, les muestro una revisión rápida de un journal en el 2018. Fíjense, resistencia a imidacloprid de Euquistus eros. Lo que hicieron, esto hizo la Universidad de Viçosa, de Brasil, también participó gente de Embrapa y la Universidad de Bélgica también. Un trabajo muy bueno. ¿Qué es lo que hacen ellos? Crían insectos en laboratorio y hacen prueba de susceptibilidad. Le van aplicando diferentes concentraciones y determinan la mortalidad en esas concentraciones. Bueno, aquí ustedes ven, es una población de chinches de laboratorio. Aquí imidacloprid, una selección de laboratorio. O sea, estos son considerados chinches criados por la sensibilidad. O sea, no fueron expuestos a muchas veces insecticidas. Fueron colectados y criados permanentemente en laboratorio de tal forma que sirva como referencia de susceptibilidad. Luego se hizo una colecta de chinche de campos, de un campo cerca de Goiás, la zona. Y ustedes ven aquí que para llegar a ser, para presentar resistencia, se realizaron cerca de 13 generaciones. La generación de selección llegó a 12 y a partir de ahí bajó el control. Pero a nivel de campo, en la sexta generación ya prácticamente no controlaba. ¿Qué significa esto? Que utilizando este producto muchas veces en el mismo lugar, lo que hacemos es seleccionar. Esto no podemos decir, bueno, entonces esto podemos aplicar en Paraguay, el imidacloprid. No, no es así. Nosotros debemos hacer nuestras propias pruebas y sacar nuestras propias conclusiones. Aquí ustedes ven cómo se utiliza mayor cantidad de productos para controlar esta población en campo. Quiere decir que la población obviamente está siendo seleccionada para resistencia. Es simplemente un ejemplo de cómo debemos realizar los estudios de insectos. En Paraguay iniciamos ciertos estudios. Aquí ustedes ven estudiantes realizando su tesis, caracterización en línea básica de susceptibilidad de Piezorodactyline, que es el chinche verde de la soja, sobre un producto. Y se determinó una curva, una línea base. Bueno, este trabajo es el que debemos hacer, determinar línea base para un insecticida. Esto para una población de un lugar. Y luego ir comparando para ver si la susceptibilidad en diferentes lugares varía. Y eso va a servir para manejar mi producto también, mi insecticida. Tengo que manejar mejor, rotar los productos, tratar de eliminar esa población resistente. De lo contrario, ese insecticida tal vez pierda su eficacia. Entonces, vamos rebobinando. Entonces, lo que queremos es saber
¿qué ocurre en esa población resistente? Entonces, una población resistente, ¿qué ocurre en el cultivo? Aplico los insecticidas y no hay control en la infestación. ¿Por qué ocurre eso? ¿Resistencia a qué? Bueno, entonces ahí debemos entrar nuevamente, aplicamos nuestro insecticida, pero ya debemos considerar que ese insecticida llega al insecto de esta forma. El producto llega al insecto y ¿qué ocurre con ese? En ese momento, ¿qué ocurre con el insecto? ¿Qué produce el insecticida en el insecto? O sea, lo que quiero saber es cómo muere el insecto. A eso llamamos mecanismo de acción. Ustedes van a ver los productos que se compran y se observa mecanismo de acción y le dice cómo ese producto elimina el insecto. Y puede ser, aquí vamos a hablar un poco del tema, el producto llega al insecto y puede actuar sobre el tegumento, puede actuar sobre el sistema digestivo, puede actuar sobre la respiración celular o puede actuar sobre el sistema nervioso y muscular. Entonces, lo que el hombre hace es buscar insecticidas que maten a los insectos, pero se determina cómo mata al insecto. Si analizamos el sistema digestivo, tenemos aquí el sistema digestivo, entonces aplicamos ciertos productos, en este caso Bacillus thuringiensis. Actúa sobre la membrana del mesenterón, o sea, dentro del aparato digestivo del insecto, así como el baculovirus también en el intestino, la membrana peritrófica. Es una forma que mata al insecto, deja de alimentarse, se deshidrata, se infecta y muere esta oruga. Otro insecticida actúa sobre el tegumento. Aquí tenemos inhibidores de la biosíntesis de quitina. Y bueno, ustedes van a comprar un producto, difluensurón, aquí menciona el grupo del sol urea, difluensurón, tefluensurón, lufenurón, novalurón, cualquiera de ellos. Y ahí menciona que inhibe la formación de la quitina o inhibe la biosíntesis de la quitina o inhibe la enzima quitinasa que forma la quitina. Hay otros productos también, aquí se menciona agonistas receptores de diesteroides, este grupo que tenemos aquí, lo cual no he visto en Paraguay todavía comercializado, pero sí los benzoil urea tenemos. Entonces tenemos los que actúan en el tegumento, actúan a través en el intestino, que son los productos biológicos y los productos que mencionamos, que actúan en el sistema nervioso y muscular. Tenemos una lista aquí. Inhibidores de acetilcolinesterasa. Entonces ustedes, un producto cualquiera, puede ser organofosforado, carbamato, ustedes leen y dice ahí mecanismo de acción, inhibe la acetilcolina o inhibe la enzima, menciona una forma. Luego tenemos, por ejemplo, los fenilpirazol, este grupo fipronil, antagonistas de canales de cloro, intermediados por el ácido, por el GABA. Hay otros, los piretroides, moduladores de los canales de sodio. Y así, moduladores alostéricos de receptores nicotínicos, que tenemos los neonicotinoides. Tenemos otro disruptor del neurotransmisor acetilcolina
Spinosad, moduladores, canales de cloro, la del grupo Ivermectin, bloqueadores de canales de sodio dependiente del voltaje, Indoxacar, y así el grupo diamida, moduladores receptores de la rianodina, que actúa sobre los músculos del insecto. O sea, fíjense que de esta forma es como actúan los insectos metabólicamente. O sea, todos los insecticidas tienen su acción fisiológica y actúan sobre el cuerpo del insecto y matan de una forma. Muy bien. Otro punto. Tenemos que actúa sobre la respiración celular. La respiración celular no se refiere a la toma de oxígeno, obviamente, ¿verdad? Se refiere a la producción de energía que ocurre en las células. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el clorfenapir, que es un insecticida, que es un desacoplador de la fosforilación oxidativa vía disrupción del gradiente de protón, bueno, que produce la bomba de sodio-potasio, donde se produce la energía. Y hay otro grupo que actúa sobre la cadena de electrones en las mitocondrias. Entonces, estos son los productos que utilizamos y tiene su acción. ¿Qué ocurre cuando yo utilizo la misma acción para matar a ese grupo de orugas? Entonces, ese grupo de orugas o de insectos, entre ellos tenemos los insectos que son resistentes. Y de esa forma se va seleccionando. Entonces, ¿qué ocurre si yo no cambio el insecticida por un insecticida que mata de otra forma? Voy seleccionando más todavía. Y llega un momento ya que es muy difícil de controlar. Entonces, para saber por qué ocurre la resistencia, dijimos factores genéticos, pero por la resistencia que tienen a la forma en que matan estos insecticidas. Bueno, ¿qué más debemos saber de la resistencia? Bueno, decíamos que al cambio de la composición genética de una población y que prácticamente se vuelve inviable su control. O la habilidad de aguantar dosis de insecticidas serían letales para la mayoría de la población. Y se desarrolla en la misma especie. Tipo de resistencia. Entonces, resistencia cruzada. Confiere resistencia de la población de insectos a diferentes productos, pero esos productos están relacionados. Por ejemplo, aquí citamos deltametrina y cipermetrina. Yo utilizo mucha deltametrina en mi campo. Utilizo para matar chinches, pues. Voy aplicando. Acuérdense que los insectos resistentes se van seleccionando y se van multiplicando. Entonces yo quiero eliminar esos insectos resistentes y aplico una cipermetrina. Esos insectos pueden ser resistentes también a cipermetrina. Estos compuestos están relacionados en el mecanismo de acción. Entonces a eso llamamos resistencia cruzada. Luego tenemos la resistencia en donde pueden ser resistentes al grupo de deltametrina. Y yo dije, bueno, voy a cambiar, aplicar difluensurón. Y en cierta forma también es resistente. A eso llamamos resistencia múltiple. O sea, puede ocurrir también eso. A eso llamamos resistencia múltiple. Bueno, ahora ya sabemos que existen factores genéticos que hacen que ese insecto sea resistente. Cuando yo aplico un producto, ese producto
lo mata de una forma fisiológica. Te dijimos que actúa sobre el sistema nervioso, puede actuar sobre el sistema digestivo, y así, diferentes formas, sistema de generación de energía, o sea, respiración celular. El objetivo del manejo de la resistencia va a ser siempre retardar la evolución de las poblaciones resistentes a insecticidas. Yo debo hacer un juego, un intercambio de mecanismos de acción de insecticida de tal forma que esa población de insectos resistentes no se establezca en el campo. Pues una vez que se establece es muy difícil de controlar, posiblemente va a hacer el daño. Si yo dejo de aplicar, posiblemente los insectos resistentes van a ir terminando y se vuelve a ese equilibrio nuevamente en donde los insectos resistentes son recesivos, o sea, existen menos en cantidad. Y vuelve otra vez a ese equilibrio, solo que el daño que se hizo en el campo ya es irreversible. Entonces mi objetivo es retardar la aparición de estos insectos rojos aquí que están marcados en recuadro. Es retardar la evolución a que llegue a ese momento. Y no es fácil. Tenemos diferentes manejos, pero tenemos también muchas acciones que podemos realizar para evitar que llegue a esa población que sea la mayor parte resistente. Entonces, tenemos el manejo que se llama por moderación, es a través de uso de agroquímicos, basado por ahora por uso de agroquímicos. Por moderación, uso de dosis reducidas al insecticida, o sea, yo evito que se cree esa población resistente. Un momentito mientras solucionamos algunos problemitas. Un corte. Dale, profe, sí, Continúo. continuamos. Decía por moderación, uso de dosis reducida del insecticida, tratar de utilizar lo menos posible y utilizar productos de baja persistencia, de tal forma que la población total, inclusive las generaciones posteriores, no sean alcanzadas. Acuérdense, el objetivo no es que el cultivo no haya ni un insecto, el objetivo es que no dañe mi cultivo, o sea, el producto que voy a cosechar. Si es posible realizar control de focos. Acuérdense, esto estamos hablando en forma general, desde el punto de vista del manejo, de la resistencia. Tenemos que controlar los focos cuando sea viable. Porque si yo encuentro un foco y aplico en toda la parcela, obviamente ya crea una presión de selección de individuos resistentes. Entonces, lo ideal es controlar en focos, obviamente cuando sea viable. Otro método sería por saturación.
Entonces, considerando que yo tengo una parcela ya con infestación de insectos resistentes, el uso de dosis elevada, de tal forma que la resistencia sea funcionalmente recesiva, sea eliminada. Eso sería otro mecanismo para, en ese caso yo ya tengo una población elevada. Intento eliminar con esa dosis elevada. Uso de coadyuvantes sinergistas para mejorar el control de plagas. Muchas veces, hoy en día se está hablando de estos coadyuvantes. Coadyuvantes sinergistas son productos que al percibir el insecto lo que hace es desplazarlo de su hábitat. Por ejemplo, se encuentra escondido dentro de una flor, dentro de un botón floral o detrás de la vaina o por debajo de la hoja, bien escondidito y el producto no le alcanza. Cuando ellos sienten estos productos, lo que hace es salir y están mejor expuestos para el control. Entonces, uso de coadyuvantes. Inclusive, se está hablando hoy en día de que ciertos hongos entomopatógenos ayudarían como un coadyuvante. ¿En qué sentido? Si yo aplico un hongo entomopatógeno, tal vez no controla el 100% de la plaga. No obstante, lo debilita de tal forma que al aplicar luego un insecticida sea más sensible y lo pueda eliminar. Entonces, estas son estrategias que se pueden utilizar o también es necesario hacer investigación en relación a esto coadyuvante. ¿Qué más tenemos? Ataque múltiple. Ya tengo parcela con insectos, una población elevada, entonces hago una rotación de insecticidas con diferentes mecanismos de acción. Bueno, por eso hicimos un repaso de los mecanismos de acción. Eso tiene que quedar bien claro. Acuérdense, no se confundan mecanismos de acción de... Hay algunos textos que vienen, dicen modo de acción, contacto sistémico, contacto de ingestión sistémico. Bueno, eso sería la forma que se contamina el insecto. Cuando succiona o cuando está expuesto le llega a la espalda o diferentes formas. Una vez que ingresó en su cuerpo, acciona el insecticida en forma fisiológica o metabólica. Entonces, a eso llamamos mecanismo de acción. Mecanismo de acción es como mata, reitero. Entonces, debemos de rotar ese insecticida con diferentes mecanismos de acción. Mezclas de insecticidas con diferentes mecanismos de acción. Uno hace una revisión de las mezclas y en ciertos lugares están los pro mezclas, los en contra mezclas y si tienen sus ventajas y sus desventajas. Pero se utiliza en el manejo de la resistencia las mezclas. ¿Qué va a ocurrir mezclando? Bueno, uno de los productos controla con su mecanismo de acción a los insectos que no están siendo controlados por el otro producto con su mecanismo de acción. O sea, hay un control cruzado de mecanismo de acción. Y puede funcionar en el caso de manejo de la resistencia también. También tiene su desventaja que vamos a estar hablando un poco. Entonces, tenemos por ataque múltiple, disminuye la presión de selección. Esto considerando que no existe una resistencia cruzada, obviamente. Si yo mezclo los productos, debo considerar de que el producto A y el producto B no son resistentes al mismo tiempo a esta población de insectos, ¿verdad? De lo contrario no me va a funcionar, ¿verdad? Y para saber eso, obviamente, uno tiene que consultar literatura, preguntar a los técnicos, a veces propias experiencias empíricas, todavía no comprobados tal vez técnicamente en laboratorio, pero
A veces se sabe que tal producto no está funcionando, tal producto no funciona y yo voy a mezclar esos productos y peor todavía no me funciona. Entonces, puede disminuir, aquí en este caso el producto A va a eliminar ciertos insectos y el producto B elimina otros insectos. Rotación de insecticidas con diferentes mecanismos de acción. Mezclar los insecticidas. Al mezclar los insecticidas con diferentes mecanismos de acción, entonces aquí yo mezclo, ya están mezclados, los individuos resistentes al insecticida A serán controlados por el insecticida B y viceversa, los individuos resistentes al insecticida B serán controlados por el insecticida A. Existen ciertas condiciones para la eficacia de una buena mezcla. O sea, si ustedes van a mezclar y van a hacer un ataque múltiple, es necesario que haya baja frecuencia de resistencia para cada componente de la mezcla. O sea, debe ser productos que no se utilizan mucho en ese cultivo para poder bajar la población, porque es un producto que siempre se está utilizando y puede ser que la población ya sea resistente también. Ustedes mezclan esos productos y entonces no tienen esa eficacia esperada. Obviamente, ausencia de la resistencia cruzada, que ya habíamos hablado. Tienen que ser productos que no presenten una resistencia para ese insecto. Y en lo posible, los componentes de la mezcla deben presentar la misma persistencia. De tal forma que no haya después un desequilibrio. O sea, si tiene una duración, tiene una persistencia de 10 días, de 15 días, en lo posible que sean iguales o semejantes. Cada componente de la mezcla debe proporcionar una alta mortalidad de la plaga. O sea, debe ser conocido por su eficacia. Pero hay veces que uno de ellos tal vez no funcione bien y yo estoy mezclando, entonces no funcionaría. La resistencia debe ser recesiva por lo menos para uno de los componentes de la mezcla. Recesiva, es difícil saber si esa resistencia de ese insecto va a ser recesiva, pero podemos saber por el control que realiza. Si es recesiva, quiere decir que no es dominante la resistencia, que yo apliqué una vez ese producto y controló sin problemas. O si yo aplico el producto y no controla, quiere decir que la resistencia es dominante. Y no debo aumentar la dosis de ese producto porque no me va a controlar. Bueno, tenemos nuestros dos productos mezclados. Entonces, decía una desventaja que lo que puede ocurrir es si una utilización masiva de esa mezcla, nuevamente lo que hacemos es una presión y se selecciona individuos que son resistentes ya a esa mezcla. Entonces, volvemos a esta situación. Eso puede ser una desventaja, ¿verdad? Pero puede ocurrir. Acuérdense que los insectos buscan sobrevivencia y genéticamente están preparados para eso. Y metabólicamente. Entonces puede ocurrir esto nuevamente. Y otro tema importante, nosotros cuando hablamos de cultivos, aquí podemos sumar también los cultivos hortícolas, hablamos de aplicación de productos sobre especies que pueden ser polífagas o monófagas. Si son monófagas, entonces van a recibir una presión. Por ejemplo, aquí tenemos un algodón en el Chaco. Sí, tenemos los picuditos aquí en el Chaco. Y los picudos se alimentan exclusivamente de algodón y luego quedan en planta hospedera, ¿verdad? Pero reciben una presión de selección solo en el cultivo de algodón. Y son considerados
monófagos, se alimentan solo de algodón, pues necesitan el polen para su reproducción. Pero luego vamos a Spodoptera. Spodoptera es una plaga polífaga, entonces podemos tenerlo en soja, en algodón, en maíz, en girasol, en una maleza, en cualquier lugar, en horticultura. Spodoptera es un fiel ejemplo. Entonces, en todos esos lugares recibe aplicación de productos. ¿Qué pasa cuando esa aplicación de productos se realiza en un establecimiento que está casado con 2 o 3 productos? Entonces, aplicamos durante todo el ciclo, aquí podemos sumarle trigo también, todo el ciclo aplicamos y creamos una población resistente. Y entonces Spodoptera fácilmente vamos a crear una población resistente ya que es una plaga polífaga. No obstante, las monófagas solo se alimentan de ciertas plantas y es menor la presión de selección. Entonces, cuando hacemos un estudio de situación de una población resistente, debemos considerar si esta es polífaga y ataca a otros cultivos. Consideraciones para el manejo de la resistencia. Estas son las consideraciones. Lo que haga el productor o hagamos nosotros, entonces puede ser viable, no puede ser viable. Sin embargo, yo técnico ya sé de que si no realizo estas acciones, potencialmente puedo tener problemas de insectos resistentes. Evitar la aplicación en periodo de intercampaña. Puede ser de abril a septiembre, o de mayo a septiembre, o de mayo a agosto, depende de la época, depende de la región y qué es lo que se siembra. Entonces, evitar las aplicaciones innecesarias. Introducir en el control de plagas productos selectivos que puedan cambiar el mecanismo de acción. O sea, no es necesario aplicar para oruga, por ejemplo, un producto que yo aplico para chinche, o una oruga que aplico para cochinilla o para mosca blanca. ¿Por qué? Porque al aplicar prematuramente ese producto, lo que hace es va seleccionando una población, y en el momento en donde la población ya es elevada, posiblemente ya fueron seleccionados muchos individuos resistentes y no podemos controlar con facilidad. Entonces, es una recomendación técnica el uso de otros productos. Aquí yo cito, pueden ser productos biológicos u otros productos que no tengan el mismo mecanismo de acción del cual se utilizará posteriormente, siempre izando las plagas claves. El manejo de la resistencia, nuevamente reitero que es una necesidad el monitoreo de la tasa de resistencia de plagas. Ustedes me preguntan la tasa de resistencia de plaga de mosca blanca para tal producto. Bueno, no sabemos, no tenemos estudios. Estos estudios requieren de mucha mano de obra, de mucho tiempo y de financiamiento. Entonces, es importante realizar en algún momento estos trabajos, y sería por plagas. Todas las plagas claves nosotros debemos de saber cómo se comporta con los productos principales. Si no sabemos, lo que hacemos es estirar la información, referencias brasileras, argentinas, americanas, y esa población de plagas que existen en esos lugares reciben una presión diferente de productos. Entonces, nos sirve de información, pero para aplicar directamente no es recomendable, porque ¿cómo hacemos esa interpolación? O sea, como yo comparo la población
de Goiás con la población que hay en Itapúa, ¿verdad? Porque climática, hay diferencia de hospederos, muchos factores. Entonces es necesario realizar esta tasa de resistencia de plagas. Aplicaciones oportunas con las técnicas de aplicación recomendadas. Obviamente, ¿verdad? Eso siempre estamos diciendo que las aplicaciones va a ser a un nivel de daño y con las técnicas de aplicación recomendadas. O sea, la improvisación es complicada. En caso de que el producto falle, entonces ya no debemos incrementar la dosis y volver a aplicar, ¿verdad? Porque posiblemente vamos a perder un tiempo valioso en la aplicación del mismo producto en diferentes dosis. Lo que tenemos que hacer es cambiar por otro producto de diferente mecanismo de acción, que ya sabemos cuáles son los mecanismos de acción que tienen los insecticidas sobre los insectos. Evitar el uso prolongado de los mismos productos. O sea, yo tengo 2 productos y durante todo el año utilizo eso. Voy a hacer una selección de individuos resistentes. Llega un momento en que no voy a poder controlar más, evidentemente. Dependiendo de la viabilidad, la posibilidad, es la eliminación de plantas hospedantes para cortar el ciclo del insecto. Y se refiere a rebrotes, soja guacha, malezas, otros hospedantes que obviamente es muy difícil eliminar todas, pero por lo menos en el entorno, porque hay veces que están ahí cerca y lo que hacen es reproducirse y si yo hago aplicaciones por deriva va y se va seleccionando más insectos resistentes. Bueno, en realidad la charla es para dar una observación, una introducción acerca de la resistencia de insectos a insecticidas y existe cada uno de estos tópicos, digamos, se puede agrandar mucho más y discutir ya de acuerdo al manejo que se da en cada cultivo, pero esto es lo básico que queríamos transmitir a través del CAFIP, de conocer qué es la resistencia de insectos a insecticidas. Ahora ya sabemos que es una resistencia a un mecanismo de acción de un insecticida. Y cuál es para hacer el manejo global, pero lo principal, acuérdense que es rotar el producto. Y todo lo que dijimos, ¿verdad? Ustedes seguro que tienen muchas preguntas. Y bueno, esto sería la presentación en sí para contribuir un poco con el tema de resistencia de insectos a insecticidas. Muchas gracias, profe. Excelente tu presentación. Sí, tenemos bastantes preguntas. Voy a estar derivándote algunas de ellas para que puedas respondernos. Sí. Empezamos bastante, voy hasta arriba. Dice Ana Mercado, pregunta, solamente comparando la susceptibilidad de las plagas de diferentes lugares, aparte del cultivo propio, ¿se puede determinar la resistencia o se puede realizar de manera individual? Bueno, en realidad la resistencia, para determinar la resistencia de un insecto a un insecticida, yo necesito tener una población de referencia. Supongamos en horticultura, yo tengo una población de referencia que estoy criando en laboratorio. Crío en la Facultad de Ciencias Agrarias mosca blanca, que no fue muy expuesta al uso de agroquímicos. Entonces, nosotros consideramos que esa población es susceptible a los insecticidas. Entonces, en Coronel Oviedo, en la zona central de Paraguay, hay un problema de mosca blanca en tomate que no se controla con X producto. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la línea base que ya hicimos con el producto X
en laboratorio y que nos dio una línea en donde determinamos la dosis letal 50, determinamos el comportamiento con mosca blanca de ese insecticida. Entonces lo que hacemos es traer la población de Coronel Oviedo y repetimos el ensayo. Entonces ahí nos dice si esa población necesita mayor cantidad de producto para matar la misma cantidad de insectos que la susceptible, quiere decir que esa población se está volviendo resistente. O sea, yo necesito más producto para matar la misma cantidad. Entonces, posiblemente ahí esa población está siendo heterocigota, que significa que hay individuos resistentes, individuos susceptibles. Sí necesito hacer de esa forma. Y eso, mi población de referencia siempre tiene que estar criada, digamos, en laboratorio, siempre tiene que estar disponible. Por eso es que es muy difícil realizarlo, porque debemos tener esa población de plagas constantemente, la susceptible, y vamos comparando con las diferentes zonas. Sí, Miguel. Otra consulta. Para control de una plaga en un mismo lugar, ¿se aconseja utilizar un mismo producto o es mejor ir cambiando de químico? ¿Por cuánto tiempo se aconseja utilizar el mismo producto? Si es para una misma plaga, ¿verdad? Una misma plaga, generalmente recomendamos hacer máximo 2 aplicaciones del mismo producto y luego ya rotar. Si es posible rotar con una aplicación, es mejor, porque lo que hacemos no es que vamos a eliminar toda la población, lo que hacemos es bajar la población de individuos resistentes y mantenerlos susceptibles. Y así voy hasta la cosecha, voy a producir. Si es posible, generalmente se hacen 2, pero si es posible, una aplicación y rotamos. Ok, en la siguiente consulta dice, ¿se puede utilizar una misma combinación de insecticidas para un ciclo de cultivo de locote? Ejemplo, contra mosca blanca, bifenthrin más thiamethoxam, modificando los productos en el siguiente ciclo productivo. Bueno, y eso es lo que decíamos, a veces yo me caso con un producto y mosca blanca es un ejemplo de resistencia. Y no tenemos muchos estudios, pero lo que sabemos es que el ciclo es tan corto que al aplicar un producto, ese producto, esa mezcla, a los 10 días ya hay otra generación. Si vuelvo a aplicar ese producto, voy seleccionando los individuos resistentes. Depende mucho, por eso decíamos, depende de la viabilidad del productor, porque esta es una recomendación técnica. Lo ideal sería que rote ese producto, que no use el mismo producto durante todo el ciclo. Debería ir rotando, ¿eh? Excelente. Entonces, va la siguiente consulta. Para cambiar de insecticida y evitar resistencia, ¿se recomienda cambiar de grupo químico o solo es importante cambiar de acuerdo al mecanismo de acción? Por eso decía que hay veces que la resistencia es cruzada cuando se da en el mismo grupo químico. Y hay veces que hay resistencia múltiple y se da con diferentes grupos químicos. Eso deberíamos hacer un levantamiento, ¿verdad? Si ciertos insectos son más susceptibles a otro grupo químico o no, ¿verdad? Pero lo ideal sería cambiar de grupo químico para tratar de eliminar esa población. Excelente. ¿En qué porcentaje pueden incidir cada uno de los factores que citó en la generación de resistencia? Y dependiendo del insecto, por ejemplo, el factor genético es muy importante y es muy difícil de conocer si ese insecto es resistente
tiene una resistencia recesiva o dominante. Si es dominante la resistencia, va a ser muy difícil de controlar. El factor genético tiene su peso. El factor operacional yo creo que es el más pesado. Que nosotros le decimos control cultural es el control del que hace el productor, el técnico. Y nosotros no queremos muchas veces respetar por cuestiones tal vez de oportunidad de mercado o cuestiones que debo producir en ese lugar sí o sí. Y yo vuelvo a sembrar en el mismo lugar, el mismo cultivo, entonces voy a tener posiblemente problemas de resistencia de insectos tremendo. Yo creo que el factor operativo debe ser el 50% de la resistencia. Tenemos muchos problemas en chinches, por ejemplo, de soja. Y la gente se queja de los insecticidas no funcionan. Sin embargo, se siembra soja por 9 meses. O sea, 9 meses tenemos soja en el campo. Entonces, no se cumple lo que nos dice la ecología de los insectos. El insecto teóricamente se resguarda y entra en diapausa, escondido bajo las hojarascas. No, como yo tengo todavía soja, entonces el insecto continúa su ciclo. Y en vez de tener 3 a 4 generaciones, yo tengo 6, 7 generaciones. Y eso altera totalmente la población resistente. Y sigo usando los mismos productos. Entonces el factor operativo es muy pesado. Yo creo que 50% del factor operativo. Excelente. Otra consulta. Si puede citar algunos ejemplos de resistencia de insectos a insecticidas en Paraguay y cuál sería el factor más relevante en ese caso. Creo que va de la mano con el anterior. Sí, nosotros hicimos algunos estudios bien preliminares, porque para hacer estos estudios, imagínense hacer colecta de 3.000 insectos de determinada zona, hacer cría en laboratorio de un insecto que es sensible para poder comparar, y no determinamos resistencia. Lo que determinamos es que sí, las dosis, por ejemplo, de un producto recomendado para control de chinches controla algunas especies y no controla otras. Por ejemplo, recomendamos para control de 100 cc por hectárea, controla Piezodorus, no controla Euquistos. Entonces, a eso nosotros llamamos tolerancia, porque son diferentes especies. Pero resistencia, trabajo de resistencia, yo decía, no tenemos. Y es una falencia y una necesidad imperiosa determinar, tener plagas claves en laboratorio y ir comparando en diferentes zonas de tal forma que podamos manejar mejor los agroquímicos. Así es, bien. Otra consulta es, ¿a qué se refiere el término intercampaña? Sí, intercampaña yo me refiero a, para no llamarle un término más brasilero, decir intersafra. O sea, en el momento en que termina un cultivo, al siguiente, digamos. O sea, terminó un cultivo, supongamos soja, que culminó en abril, mayo, y durante ese tiempo evitar aplicaciones del mismo producto. Ahí hablaríamos de safriña, ¿verdad? Pero, como decía, depende mucho ya del productor, si lo realiza o no realiza. Evitar el uso de esos insecticidas en esa época. Tal vez tenga otro cultivo y aparezca la misma plaga. Entonces tratar de rotar, utilizar otro producto con otro mecanismo de acción. De tal forma a no utilizar el mismo piretroide que usamos durante todo en esa época, en trigo, por ejemplo. Yo a eso me refería a intercampaña, simplemente.
de un cultivo principal. Ok, otra consulta. ¿Podemos decir, profesor Víctor, que los factores operacionales en ciertas medidas son los responsables de la resistencia de los insectos? De mejorar la población de insectos resistentes, sí. Pero acuérdense que, como dije al principio, los insectos resistentes forman parte de la población de insectos. Así, el ejemplo palpable es penosamente esta pandemia, ¿verdad? Que hay gente que no le afecta nada el virus y a otra le lleva, ¿verdad? O a otra no, le hace un efecto. Entonces, en el tema de insectos también, ellos tienen un mecanismo de sobrevivencia. Entonces, ciertos insectos son resistentes a los insecticidas y otros no. O sea, nosotros no es que creamos estos insectos. Por eso muchas veces decimos no, que creamos los insectos resistentes. No creamos. Ellos ya existen. Lo que no tenemos que darles es condiciones para que se multipliquen. Y no darles condiciones es mantener baja la población. ¿Cómo mantenemos baja? Bueno, sembrar en la misma época, utilizar productos, vamos rotando los mecanismos de acción, no salir de época de la siembra, o sea, una serie de factores operacionales que hagan que la población suba, ¿verdad? Sembrar, resembrar otra vez en el mismo lugar, el mismo cultivo. Los factores operacionales lo que hacen es incrementar los insectos resistentes a consecuencia. No es que nosotros los creamos, porque ellos ya existen en la naturaleza. Ok, otra consulta que nos hacen llegar es, ¿podemos utilizar las líneas bases desarrolladas en Brasil, por ejemplo, de Euquistus? Como referencia, sí. Como referencia, pero no nos sirve aquí por la presión de selección que hay en Brasil. Y debemos considerar si utilizan, qué productos utilizan, si son los mismos que nosotros usamos, si son las dosis son diferentes, simplemente como referencia, pero para establecer, decir, esta línea base de comportamiento de Euquistus es de Paraguay, no se puede utilizar, se debe realizar. Brasil, existe el IRAC, que es el Comité Consultivo sobre Resistencia de Insectos e Insecticidas, que eso existe también en Argentina, existe en Brasil, y ellos auspician este tipo de trabajo para cada país. Cada país realiza su propia línea base y determina de esa forma cuál es la susceptibilidad. Entonces, lo ideal es que tengamos esos trabajos y manejemos mejor nuestros productos, nuestros insecticidas. Okay, otra consulta, otra pregunta. ¿Qué sugiere, profesor Víctor? Al productor que realizó una aplicación con dosis recomendada y no controla bien el ataque de plagas, entonces la próxima ya duplica la dosis. No, decíamos para cambiar el producto. Cambiar de producto. Primero se tiene que evaluar si realmente se aplicó bien. Eso habíamos dicho, los factores, las causas de la no eficacia. Puede ser una mala aplicación, factor climático, o sea, se debe descartar todo. Y cuando se descarta todo, entonces uno puede sospechar que la población que aparece es resistente. Entonces, se debe, ya que se aplicó bien el producto, entonces es mejor cambiar por otro mecanismo de acción. Excelente. Y una última consulta es, entre los factores operativos que citó, que puede afectar un 50% en algunos casos, ¿se podría citar la altura de la aplicación, la penetración del producto sobre el follaje, la ubicación del insecto en la planta? ¿Se puede considerar como relevantes en la generación de resistencia?
Por supuesto, hay una resistencia, que se habla de una resistencia espacial, pero eso por el uso de, supongamos, cuando está muy cerrado el cultivo y no hay una penetración. Eso sería como una pseudo resistencia que no es genética, sino porque nosotros no conseguimos aplicar bien el producto, no llega al producto, al insecto. Por eso es que es muy importante hacer estos trabajos. Yo me acuerdo una empresa grande, ¿verdad? Se acercó en forma desesperada por un producto que quería hacer pruebas a ver si controlaba orugas. Y porque mencionaba este colega que los productores de la zona utilizaban el sistema del bajo volumen, que utilizaba 40 litros por hectárea, y ellos sospechaban de que esa cantidad era insuficiente para conseguir la penetración del producto. Entonces yo no puedo decir ese insecto es resistente, porque tal vez no le llegó el producto. Entonces lo que debemos hacer es una prueba en laboratorio, si funciona, si hay eliminación, tiene eficacia, entonces posiblemente hay problemas de aplicación, de penetración, de cobertura. Es un factor operacional, pero no significa que el insecto sea resistente al producto, sino que no llega el producto en buena forma. Otra consulta. Si aplicamos una dosis baja, ¿por qué es que no fomentamos la resistencia? La dosis baja. Bueno, la dosis baja lo que queremos es eliminar. Dijimos que los insectos pueden ser SS, que son susceptibles totalmente. Pueden ser RS, que son resistentes y susceptibles, pero muchas veces son recesivos la resistencia. ¿Qué significa recesivo? De que no aparece, si yo aplico una dosis baja, igual son controlados. Entonces, en algunos casos, el iniciar una dosis baja para tratar de eliminar todos esos insectos. Que aplicar, eso sería evitar que la población de insectos resistentes suba, ¿verdad? Ese es el concepto, ¿verdad? Pero siempre hay una, dependiendo del caso, nosotros vamos a recomendar después una dosis elevada, así como habíamos dicho, ¿verdad? Pero sería una aplicación inicial para tratar de eliminar los insectos SS y los insectos que tienen RS, pero que son recesivos, que no dominan la resistencia. No sé si se ha entendido bien ahí, pero ese es el motivo, ¿verdad? Es una forma de control también utilizada al inicio, ¿verdad? En un campo. Cuando no se conoce la población y se supone que es recesiva. Recesiva es que pueda ser controlado con esa dosis, es suficiente. Por eso. Ya, acá un comentario más es, el caudal muchas veces hace que el producto sea más eficiente en cultivo de maíz, por ejemplo. Así mismo, estoy de acuerdo. Este problema que surgió fue en soja y el bajo volumen, se sospechaba que este colega no sabía si su producto funcionaba, si era eficaz, o el sistema de aplicación de bajo volumen perjudicaba a su producto. Entonces lo que se tenía que hacer es una prueba de aplicación tópica directa sobre el insecto para verificar si mata o no mata al insecto, ¿verdad? Esos estudios son necesarios, de tal forma que nosotros iríamos descartando lentamente eso. Y luego también el tema de resistencia, ¿verdad? Para tener la línea. Pero sí, el factor operacional es muy importante, muy importante. O sea, debemos realizar en forma para ir descartando
y luego hacer los estudios de resistencia si corresponden. Ya, creo que es todas las consultas que tenemos. Nomás acá alguien está escribiendo, a ver qué dice. Ya, nada más felicitarle, que está muy buena la presentación. Creo que el sentir de todos fue bastante amplio. Hay mucho por indagar aún sobre este tema, pero ya nos da como un pantallazo de qué es la resistencia de los insectos a insecticidas. Te agradezco mucho, ingeniero. Ahora le doy la palabra a la ingeniera Liz Rojas para que nos haga el cierre. Ok. Muchas gracias, profesor Víctor. Una vez más, una excelente presentación y también te volvemos a agradecer esta predisposición para poder llevar a cabo esta charla y también agradecer a todos los participantes y no sin antes decirles que el 30 de septiembre tenemos una próxima charla también con el ingeniero Víctor, que es cultivos transgénicos liberados en Paraguay para el control de plagas. Así que también están todos cordialmente invitados. El link de inscripción estará en nuestras redes y también nos pueden pedir vía correo electrónico, vía mensaje, los que tienen nuestros contactos. Y bueno, eso es todo. Estuvimos cerca de 80 participantes. Realmente para nosotros eso es todo un logro. Y muy agradecida de nuevo, ingeniero. Realmente la capacidad y la calidad de tu presentación creo que creo que hizo posible que esto sea todo un éxito. Bueno, la presentación también va a estar disponible. Nos pueden escribir al mail de capacitaciones@cafif.org y nosotros con gusto estaremos enviándoles. Así que muy buenas noches y les esperamos otra vez el 30 de septiembre por este mismo medio a esta misma hora para la siguiente charla. Inscríbanse en el link que va a estar publicado en nuestras redes. Muchas gracias y buenas noches.